Queremos aprovechar al máximo el tiempo de hoy para desmenuzar en números, pero en situación de realidad, lo que está pasando en el departamento de Caazapá. Y hay una franja, que es la franja de la niñez, que todavía está en una situación mucho más vulnerable y que debería interpelarnos. Hay una persona que hace mucho tiempo viene trabajando en instalar en cada uno de nosotros el estricto camino necesario para que no existan más desnutridos, niños desnutridos en nuestro país. Y hay una forma de erradicar eso y vincular sobre todo a la educación de calidad. Está con nosotros Robert Cano, de Juntos por la Educación. Él es economista, además de trabajar en números de manera permanente. Así que hoy queremos aprovecharte al máximo, Robert. Sé que estás trabajando en Caazapá dentro de un proyecto que tiene que ver precisamente con alimentación, educación, y por eso te convocamos. ¿Cómo estás, Robert? Muy buenas noches, Santi. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Robert, nos quedamos cortos cuando mostramos esos números de pobreza que mostrábamos de Caazapá. ¿Cómo podríamos plantear de una manera distinta que, además de mostrarnos a los adultos mayores, nos muestra a los niños de Caazapá, por ejemplo? Sí, definitivamente las estadísticas hay que mirarlas en algunos momentos con más detalle, ¿verdad? Decíamos que Caazapá tenía un 47.86% de pobres, Sí. pero cuando uno evalúa, por ejemplo, la población infanto-juvenil, la que tiene menor de 15 años, en Caazapá esa población menor de 15 años en un 60% está en situación de pobreza. 60%. 60%. O sea, eso es una característica porque las familias son numerosas, principalmente en niños menores de 15 años. Y la pobreza extrema en Caazapá, que en promedio es un 33.5%, en la población menor de 15 años, la infanto-juvenil, la que está en edad escolar, Sí. sube al 42%. O sea, muchas veces los promedios ocultan realidades que cuando uno analiza una población objetivo de la educación, por ejemplo, tiene que tener esas cifras bien en claro, porque esas inciden definitivamente en lo que es el logro educativo de los niños y jóvenes. Te quiero preguntar cómo educar en esas condiciones, pero lo primero Sí. para introducir a eso que te quiero preguntar. Cuando estamos hablando de pobreza extrema, lo que creo que hay que explicarle a mucha gente es que pobreza extrema es sinónimo de hambre. Sí. Directamente gente que en ocasiones no tiene que comer. ¿Hay una forma de determinar a partir de estos números, Robert, cuántos de cada 10 o de cada 100 están en una situación similar? Sí, en el caso de Caazapá, y si nos referimos a la población infanto-juvenil, que es la que va a ser el futuro de Caazapá, dentro de 15 o 20 años más ellos van a ser la nueva fuerza productiva de Caazapá, estamos hablando de que 6 de cada 10 niños menores de 15 años están en situación de pobreza en Caazapá. 6 de cada 10 niños. Y pasando hambre, ¿verdad? 4 de cada 10. 4 de cada 10. 4 de cada 10. Y eso impacta. Los maestros de Caazapá, que son para nosotros héroes de lo que sería un proceso de mejora en el proceso de combatir la pobreza, ellos sienten a diario eso, ¿verdad? Y cuando hablamos, por ejemplo, de una situación un poco más compleja y vemos el hambre a una edad mucho menor a 5 años, ¿verdad? Antes de entrar incluso en la escuela, nos encontramos con algo que es bastante preocupante también. El 17%, o sea, 17 de cada 100 niños cazapeños menores de 15 años, menores de 5 años, Sí. están en una situación de desnutrición crónica. Y eso sí que ya es grave, Santi, porque eso implica que eso afecta el desarrollo neurológico de los chicos. Potencialmente el 17% de los chicos cazapeños está ya con limitaciones fisiológicas casi irreversibles para el aprendizaje al momento de llegar a la escuela. Y quienes están en riesgo de caer en desnutrición crónica es el 30%. O sea, hablando rápido y mal, el 47% de los niños cazapeños o es desnutrido crónico, menores de 5 años siempre, o está en riesgo de serlo. 47 de cada 100. Sí. Una cifra que definitivamente preocupa. Y eso impacta, eso impacta definitivamente en la educación. Por eso, a eso quiero ir, Robert. Sí. ¿Cómo hacemos para escolarizar a chicos que no tienen sus padres mismos la prioridad de educarlos, sino que de alimentarlos? Yeah. Es bastante compleja la situación. Yo creo que hay que hacer un trabajo bastante más amplio, ¿verdad? Caazapá tiene algo que se llama un plan de desarrollo departamental. En el año 2011 hay un plan de desarrollo que tiene un diagnóstico bastante denso de lo que es la realidad educativa del departamento. Lo que hay que hacer con este plan es echarlo a andar, ¿verdad? Estamos conformando hace poquito, hace 2 semanas atrás, lo que sería el grupo de desarrollo del Consejo de Desarrollo Departamental, y estamos este miércoles reuniéndonos para poder diagramar cuáles son las prioridades del departamento, de manera tal a que esta problemática sea abordada en 4 o 5 puntos, a través de los cuales vamos a incidir en este tema de la pobreza multidimensional. La educación es un aspecto, ¿verdad? La nutrición es un aspecto,
y la posibilidad de generar empleo y recursos de las familias es otro factor. ¿Cuál es la fórmula cuando el escenario que se presenta es un escenario donde a veces ni siquiera tienen tierra para sus propios cultivos, por ejemplo? Nos decía una de las familias con las que hablábamos, Sí. no tenemos un patio, Sí. no tenemos un lugar donde cultivar para autoconsumo siquiera. ¿Es asistirlos con leche fortificada? ¿Es asistirlos con productos que pueda existir en la zona? ¿Cuál es el plan para sacar a estos 17 niños que tenemos de cada 100 en situación de desnutrición en Cazapá? En Cazapá, Tecoporá es una opción válida. Hay 10.000 familias que hoy día son asistidas en carácter permanente por Tecoporá. Cuando uno ve el diseño de ese plan, es bastante interesante, porque además de asistir con una pequeña pensión a los padres, condicional a que los chicos vayan a la escuela, condicional a que los chicos vayan a sus sistemas, a ser vacunados, por ejemplo, también tiene, si está correctamente implementado, un programa de asistencia técnica para que las familias en situación de pobreza extrema puedan de alguna manera generar algún tipo de ingreso. Si Tecoporá se implementa correctamente, puede ser una alternativa muy válida para que esta gente que está en una situación sumamente delicada, es gente que lastimosamente no tiene conocimientos para hacer con lo poco que tienen, y puedan de esa manera comenzar a dar los primeros pasos para salirse de la pobreza. Y cuando hablamos de pobreza, Santi, tenemos que entender que hay cuestiones sumamente delicadas y urgentes. Hay que proteger, hay que blindar de alguna manera a esa futura generación de niños que hoy día están viviendo en pobreza. Estamos hablando de 60% de los niños casapeños menores de 15 años en pobreza. Eso representa la futura generación de casapeños, y que si no hacemos algo por ellos hoy, de manera urgente, de manera así, bien agresiva en el buen sentido, estamos de alguna manera dando pie a que esto se replique en la siguiente generación. Robert, cuando decís necesitamos urgente hacer algo por estos niños, yo suscribo de manera plena, pero Sí. la obligación es preguntarte cómo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se puede cualquiera de nosotros involucrar de alguna manera, generando presión, generando debate, visibilizando este tipo de casos o uniendo a parte de la sociedad civil que tiene ganas de hacer algo y a la clase política misma en un mecanismo de auxilio, hasta te diría, al departamento de Cazapá? El primer paso yo creo que es y se está avanzando en Cazapá en ese sentido, una especie de conciencia colectiva de cómo estamos en el departamento. Y digo cómo estamos porque estoy todas las semanas en el departamento de Cazapá. Y en ese sentido yo creo que se han dado pasos importantes. Los actores políticos, independientemente del color que vos mencionabas, son conscientes de la situación y están de alguna forma trabajando, a pesar de las diferencias que por momentos se dan, en impulsar planes de desarrollo. Yo considero a Tecoporá como un programa clave, ¿verdad? El programa clave es que si es que logramos que en el departamento de Cazapá se dé una eficiente implementación de ese plan, y hay mucho por mejorar, las condiciones de esta gente pueden llegar a mejorar. ¿Tenés idea cuántos llega en Cazapá? Son 10.500 familias. 10.500 familias. Sí, ese es el número, y la cobertura es bastante amplia. La población, la cantidad de familias en pobreza extrema en Cazapá es cerca de ese número, son 12.000 familias en pobreza. Ya está. Cazapá tiene una cobertura amplia de Tecoporá, bien focalizada también, o sea, no hay ese error de focalización tan grande como se tiene con el tema de adultos mayores, por ejemplo, ¿verdad? Entonces apostamos a que una eficiente implementación de Tecoporá puede ser un camino, pero si queremos apostar a las causas estructurales de la pobreza, ahí entramos al tema de educación. En Cazapá, lastimosamente, los resultados educativos no son de los mejores. Vemos que solamente 22 de cada 100 niños que empiezan la escuela terminan la secundaria en Cazapá. 22 de cada 100. 22 de cada 100. Qué bárbaro. Y no estamos haciendo ninguna referencia a la calidad, Santi. Estamos hablando simplemente de un número frío. 100 empiezan en el primer grado, 22 después de 12 años terminan la secundaria. En un departamento que necesita urgentemente salir adelante. ¿Por qué? Y de universitarios ni hablar. Y sí, tampoco. Pero cuando hablamos de pobreza y de las causas que realmente van a sacar a los niños y los jóvenes de la pobreza en la siguiente generación, estamos hablando de la educación como el factor fundamental. CEPAL ya nos decía hace 10 años atrás, en un estudio que se llamaba de umbral educativo, que si un niño nace en la pobreza y llegamos a hacer que termine la secundaria, tiene un 90% de posibilidades de salirse de la pobreza por sus propios medios. Y ese es un dato demasiado importante que debía de alguna forma marcar la agenda, marcar el sentido de los esfuerzos públicos
Porque la educación, nos decía CEPAL, ¿verdad? Ahí está la verdadera forma de combatir la pobreza. Si hacemos que estos niños, que hoy día en una tasa de 22 de cada 100 terminan la secundaria, puedan elevar progresivamente y avanzar en sus estudios y terminar la secundaria, les estamos dando herramientas para que ellos mismos, con su trabajo, con su esfuerzo, puedan salirse de la pobreza. ¿Es algo que va a llevar tiempo? Sí, pero todo lo demás es asistencialismo, es una acción sumamente loable, pero hay que apuntar a las causas estructurales de la pobreza. La desnutrición infantil en Cazapá, que de por sí limita la posibilidad de ser educados, y la lastimosamente poca permeabilidad que tiene la educación en el departamento también es un factor importante. Seguimos viendo, Robert, a muchos chicos, y conocíamos esos testimonios en Cazapá, muchos chicos que se van a la escuela porque van a recibir el almuerzo escolar. Es así. Y eso me parece que es un calco de qué tan necesario es. Lo que para nosotros puede ser nada, porque en Asunción veíamos cuánta comida deja de llegar a los chicos. Sí. Sin embargo, en otras localidades es la única manera, primero, de pasarle el hambre, Sí. de eliminar esa situación de alguna o paliar esa situación de alguna manera, que puede llegar a ser la única comida que reciban en el día. Y en contrapartida es el gancho para que puedan escolarizar sus chicos. Sí, por eso es que y realmente un salto importante en la retención de los chicos en el sistema educativo. No solamente en Cazapá, en Paraguay se dio a raíz del beneficio de la merienda escolar. Después vino el almuerzo escolar. Pero la merienda escolar es un incentivo para el chico, ¿verdad? Es para mí una de las medidas más exitosas de política pública para retención de los chicos en el sistema educativo. Y hablo de la merienda escolar, no tanto el almuerzo escolar, la merienda escolar. O sea, esa es una política que de alguna forma debería universalizarse en todo el departamento, desde el primer día de clase hasta el último día de clase. Lastimosamente, a veces las cuestiones que tienen que ver con la burocracia, que nosotros mismos creamos a veces, hace que a veces la merienda escolar no llegue en todas las escuelas al mismo tiempo o con la urgencia que se requiere. El viernes tuve la ocasión de conversar con el ministro de Hacienda, Santiago Peña. Lo encontré en un evento, lo encontré en Gramo, y hablé con él de manera particular, le comenté esto que habíamos recogido de Cazapá. Y la importancia de debatir este tipo de situaciones con todos los actores políticos y que tengan algún tipo de incidencia en políticas públicas. Lo encontré abierto a poder encarar este tipo de debates. Nos encantaría poder tenerlo acá. La producción se ha comunicado con él, lastimosamente no... Ha intentado, comunicarse con él, lastimosamente no llegó a concretarse la invitación para que venga al programa, pero vamos a dejar abierta la invitación para el próximo capítulo, inclusive de AAM. Y algo que me dejó un tanto preocupado, encarando debates que tienen que ver con pobreza, todavía aquella cartera que dirigía el actual ministro de Agricultura, Baruja, no tiene un sustituto. Todavía no hay un sustituto del asesor en términos de pobreza que tenga este gobierno, pero más allá de un asesor, una política que diga, este es nuestro mecanismo de urgencia para este departamento en particular. Y llevando a la responsabilidad no solamente al gobierno, que es el principal administrador, sino a otros entes del Estado que también puedan involucrarse. Me encantaría que este sea un tema de debate de nuestro ministro de Educación, de nuestro ministro de Salud, porque no podemos dejarle sin provisión de medicamentos a esa gente. Ese testimonio que daba una de las madres que decía, a los 5 meses de embarazo, tenemos que dejar a nuestras familias, y eso significa dejar a los chicos, dejar a veces al mayor que tiene 15 años al cuidado de su hermanito de 3 o de 4 años, porque tienen miedo que se le venga alguna lluvia y el camino se vuelva intransitable para ir hasta un puesto de salud que tenga el puesto de salud que tiene que tener en realidad los medicamentos en su propia zona, en su propio pueblo. Así que esos son debates que nos encantaría poder plantear al ministro de Salud, que Antonio Barrios tome como una causa esta situación, que el ministro de Hacienda tome como una causa, que la Secretaría de Acción Social se involucre de manera plena en este debate y todas las autoridades que tengan algún tipo de incidencia, los propios gobernadores o representantes departamentales que puedan ser parte de una mesa, porque Cazapá está en una situación de urgencia y Cazapá debe recibir algún tipo de asistencia de inmediato. Y cuando digo asistencia, hablo de una política pública, no hablo solamente de una cuestión de asistencialismo que a veces también se hace estrictamente necesario. Vamos a hacer la pausa, a la vuelta de la pausa seguimos, y también a la vuelta de la pausa, en el siguiente bloque en realidad,
les vamos a mostrar esto que ocurrió en el Congreso paraguayo. Va a estar con nosotros la senadora Desirée Masi y vamos a ver lo que pasó en Cámara de Senadores en realidad. Les vamos a mostrar el video de circuito cerrado de la forma en la que se votó a una concesión hasta el 2053 para Tapepona. Vamos a contar voto por voto y les vamos a mostrar cómo de manera rápida, sin ningún tipo de seriedad, podría uno decir, o rigor a la hora de contar los votos, se terminó diciendo acá ganó la ampliación hasta el 2053. Por un lado. Y por el otro lado, les vamos a mostrar lo que dice la legislación paraguaya respecto a esta concesión en particular hasta el año 2053. ¿En qué plazo se hizo? ¿Se hizo de manera correcta, acorde o no a la normativa? Nos va a acompañar la senadora Desirée Masi para poder hablar de esto que es realmente preocupante y que muestra de nuevo una situación de absoluta irregularidad dentro del Senado paraguayo, a juzgar por lo que les vamos a mostrar en la jornada de hoy. Vamos a contar voto por voto y con ustedes vamos a llegar a una conclusión. Hacemos la pausa, venimos en breve. ¿Qué es lo que están haciendo en Cazapá puntualmente? Porque a juzgar por lo poco que llega a conocer del proyecto, es un modelo que inclusive replicando en otras localidades podría dar muy buenos resultados eventualmente dependiendo de cómo se termine aplicando. Así es, Santi. Realmente para nosotros trabajar en Cazapá es un gusto, ¿verdad? Se nota el compromiso de la gente en Cazapá. Juntos por la Educación desembarca en Cazapá hace 3 años y hace un par de años con el apoyo de la Unión Europea estamos desarrollando y apoyando la implementación de una política educativa. Cuando uno habla de educación, Santi, a veces puedo ser un poco ácido cuando lo voy a decir. Pero voy a decir, la educación, el fracaso muchas veces de la educación paraguaya comienza a los 5 años de edad, ¿verdad? Cuando vemos la siguiente estadística que a mí siempre me impacta, un chico de tercer grado en Paraguay, en promedio, el 74% de los niños paraguayos de tercer grado o no lee, o no entiende lo que lee, o no es capaz de escribir un texto sencillo que se espera que un niño de tercer grado escriba. 74. O sea, 3 de cada 4 niños paraguayos en el tercer grado no tienen competencias lectoescritoras básicas. Y ahí comienza el problema. Bueno, uno se queja porque los chicos de la educación media tienen ese rendimiento, ¿verdad? ¿Por qué votamos como votamos? Y hay un montón, eso configura la identidad del paraguayo de alguna manera. Por eso es que en Cazapá estamos apuntando y apoyando una política educativa del Ministerio que, consciente de esta realidad, comenzó a cambiar un poquito la didáctica de la enseñanza de la lectoescritura. Porque si no, uno piensa en las ciencias, piensa en las matemáticas, pero la competencia más básica de las básicas, Santi, la más elemental es la lectoescritura. Un niño que no entiende lo que lee no va a poder entender ciencia, no va a poder entender geografía, nada de lo que pueda seguir si es que no entiende lo que lee. Es por eso que en Cazapá, desde el año pasado, se está impulsando la implementación en todas las escuelas de Cazapá, y hablo de todas las escuelas de Cazapá, no ninguna queda afuera, ¿verdad? De una nueva práctica pedagógica. Se llama Leo, Pienso y Aprendo, es así como le llaman en el Ministerio, pero básicamente es una nueva forma de encarar el abordaje de iniciación a la lectoescritura de los niños en caso de Cazapá, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Eso implica una articulación de un montón de actores políticos, la gobernación, los intendentes, los maestros de Cazapá, los supervisores, todos los actores del departamento están trabajando en forma articulada en este proceso. No es fácil, hemos tenido dificultades y hemos enfrentado crisis también en este proceso, pero se está llevando adelante. Cazapá hoy día tiene su segundo grado completamente universalizado lo que es esta metodología. En el tercer grado, o sea, el 2018, 2017, vamos a llegar con los chicos en el tercer grado que esperemos tengan un rendimiento mucho mayor que el promedio que se ha tenido históricamente. Siempre hablamos de los promedios. En el promedio nacional, 74 de cada 100 chicos no entiende lo que lee o no es capaz de escribir en el tercer grado. En Cazapá esa cifra es del 92%, por ejemplo, de vuelta. Entonces, ese proceso de Cazapá está siendo articulando con un montón de actores, incluyendo padres, porque ahora vamos a comenzar a trabajar el eje de padres. Es lo que de alguna manera otros departamentos han visto, y desde Juntos por la Educación estamos apoyando también a que esta práctica que hoy día en Cazapá se desarrolló, que está de alguna forma desarrollándose, es un gran laboratorio de Cazapá. Estamos aprendiendo mucho, nos equivocamos, aprendemos de los errores
Es lo que hoy día, por ejemplo, el Departamento de Misiones y posteriormente o más adelante Guairá tal vez puedan comenzar a implementar. ¿Cuál es la idea, Santi? Sí. Es llevar a todas las escuelas del departamento la mejor práctica pedagógica, principalmente en el primer ciclo, para que los chicos salgan de ese primer ciclo con una comprensión lectora suficiente que les permita salir adelante el resto de los años. ¿Y cómo hacen para trabajar con los maestros Sí, en particular? Porque sí. me parece que ese es un grupo sensible Sí. y siempre se dice hay que sacarlos a todos a las calles, hay que dejarlos a todos afuera. no. ¿Cómo hacen para trabajar ese mismo plan Sí. con los maestros que tenemos? Santi, para mí esa fue una gran revelación, te cuento. Yo he ido a Cazapá con un montón de prejuicios y reconozco, ¿verdad? Pero también reconozco el valor del docente. Ese docente de Tabaído de 3 de Mayo, que son, o Moisés Bertoni, son docentes que es cierto, tendrán muchas limitaciones. Hay que reconocer que tienen limitaciones, pero hay algo que uno ve en la forma en que actúan los maestros, ganas, le ponen garra, como se dice, ¿verdad? Y de alguna manera ellos necesitan apoyo. Le estamos dando apoyo, con muchas limitaciones es cierto, pero le estamos dando apoyo, se están formando, se están capacitando cada 40 o 50 días los maestros y vienen, Santiago, a pesar de la lluvia, a pesar de las inclemencias del tiempo y a pesar de que los caminos se cortan, los maestros llegan, ¿verdad? Yo veo en el maestro de Cazapá y espero también que en cada maestro paraguayo, ¿verdad? Ese factor que es decisivo para poder impulsar los cambios, que son las ganas de cambiar, ¿verdad? Nadie desmerita, nadie olvida que hay limitaciones. Sí hay limitaciones, hay que reconocer que sí las hay, pero también hay ganas de cambiar. Y eso hemos visto en Cazapá. Ese compromiso que uno ve, ese esfuerzo, ese cariño que los maestros ponen en el aula. Me recuerdan, ¿sabes a quién? Sí. A Baldomero González. A Baldomero. ¿Te acordás? Claro. Y Baldomero González. Y hay cientos de Baldomero González en Cazapá. Si querés, podés contar quién fue Baldomero para refrescar la mente. No, Baldomero fue un profesor al que volvimos a ver nosotros después de unos años. Había presentado la historia aquí en el canal ya hace unos buenos años. Luego volvimos hace un par de años y nos encontramos con que él seguía enseñando en una escuelita que fue, a pesar de la situación en la que vivía y con tremenda precariedad, la escuela que mejor había rankeado en matemáticas, por ejemplo, Sí. no siendo Baldomero docente inicialmente, formado, digo, en una escuela docente, sino que por vocación tomó una escuela y empezó a enseñar a los chicos. Sí, así es. Y Baldomero es básicamente el que hace carne aquella frase de Ramón Indalecio Cardoso que dice solamente con amor se puede hacer el milagro de la educación. Total. Y uno ve eso en los maestros de Cazapá. Roberto, agradezco mucho por estar con nosotros. Hay un montón de cosas que podemos seguir hablando, pero lastimosamente el tiempo a veces es bastante limitado. Vamos a seguir conversando de este tema y vamos a seguir recogiendo testimonios, porque acá no importa creer en Robert, creer en Santiago o creer en cualquiera que pueda venir a contar algo, sino en ver y escuchar los testimonios de la gente que vive ahí y que de alguna u otra manera está pasando por esa situación. Así que te agradezco, Robert, por estar con nosotros y por involucrarte en este tipo de situaciones. Gracias, Santi. Y un saludo afectuoso a toda la comunidad de Cazapá. Gracias, señor. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa ya está con nosotros la senadora Desirée Masi. Les vamos a mostrar imágenes de cómo se votó en el Congreso y realmente fue un fiasco. Cómo se votó en el Congreso paraguayo una concesión hasta el 2053 para que Tapeponá siga explotando una de las rutas más importantes de nuestro país. Vamos a hacer la pausa y les vamos a mostrar los documentos de la votación, pero no solamente los documentos en papeles, sino que también les vamos a mostrar las imágenes del momento de la votación. Ustedes van a contar con nosotros cómo en realidad se desarrolló ese voto, lejos de lo que al final se terminó aprobando. ¿De dónde aparecieron los votos que permitieron que hasta el 2053 Tapeponá siga explotando una de las rutas? ¿Por qué adelantaron el momento en el que tenía que debatirse esta concesión? ¿Qué dice la norma al respecto? A la vuelta de la pausa vamos a hablar de esto y más en esta edición de AAM. El hashtag AAM a través del Twitter. Algo anda mal en Facebook. Ya venimos.